Bueno, cuando uno escucha, así estábamos leyendo los titulares, ¿no es cierto?, de lo que viene en el diario de Cooperativa, y todos dan para cuentos, y todos para cuentos que uno podría decir bizarros o increíbles. De hecho, tengo acá en la mano el libro de nuestro próximo entrevistado, y por ejemplo dice: las historias son cuentos chinos de terror. En estos cuentos chinos no hay chinos. ¿Te gustó? Me gustó, ¿eh? Podemos hacer una metáfora. Hay chilenos. Claro, hay chilenos, no hay chinos, hay chilenos. Álvaro Bizama, ¿cómo te va? Hola, ¿cómo Muy estás? Buenas tardes. Qué bueno estar acá, feliz. Álvaro Bizama, que es escritor, que también es crítico de televisión, sí, que también es comentarista de todo un poco, y que su último libro, Taxidermia, con ese nombre, es un viaje al pasado o a la memoria. ¿Qué es lo que quieres hacer tú, que cuando dices aquí que no entiendes la vida sin la memoria, sin el pasado? Taxidermia es una novela y tiene cierta voluntad experimental, tiene cierta voluntad como un poco más radical que los otros libros anteriores, las novelas anteriores que yo había publicado, y que en el fondo es una novela sobre cómo la ficción reemplaza la memoria. Y cómo ahí donde no hay memoria, o la memoria fracasa, o la memoria se pierde, es la ficción, los cuentos que nos inventamos, los cuentos que nos contamos, los libros que leemos, las películas que vemos, los cómics que chequeamos y que escribimos, que leemos, terminan siendo un pedazo de la memoria. Me acuerdo, estaba viendo, no me acuerdo que parece que era Godard el que decía que en el fondo ciertas imágenes de las películas de Hitchcock eran mucho más fuertes para él que sus propios recuerdos. Y la novela trata un poco de eso, la novela sobre un videasta amnésico que narra la biografía de un dibujante de historieta suicida. El argumento es bien extremo y bien tirado los pelos y todo, pero en realidad era una excusa para contar historias y contar historias dentro de historias y ver cómo en el fondo esas historias terminan, esas historias falsas, apócrifas, ficción pura, terminan reemplazando una biografía y terminan construyendo una biografía. Es una novela que funciona en esa lógica y funciona, para mí por lo menos, trata esa búsqueda que para mí siempre me ha interesado. O sea, ¿qué es la memoria? ¿Cómo funciona? ¿Cómo sobrevive? Cuando tú hablas de la memoria, ¿estás hablando de la memoria, la mía, la tuya, o la memoria de la sociedad? Me refiero a las dos cosas. Me refiero a cómo se intersecta la memoria individual en relación a la memoria colectiva, a cómo los discursos de la historia, entre comillas, se cruzan con los discursos de la intimidad, cómo las dos cosas se mezclan y se van confundiendo hasta llegar a un mismo lugar, o hasta hacer una sola cosa. Me parece que como que es una pregunta que creo que me vengo haciendo hace rato y que para mí está en la novela. O sea, cuando tú dices esto es una ficción pero al mismo tiempo podría ser que no, la historia, una parte de la novela dice: la historia de mi familia, el pasado. Mi madre y mi padre fueron detenidos y asesinados por la DINA en 1976. Eran del movimiento de izquierda revolucionaria. Yo tenía 5 años, me criaron mis abuelos. Ellos se quedaron en Chile, no quisieron huir, no quisieron escapar a ninguna parte. Mis abuelos eran profesores, no se relacionaban con la política. Mi padre me había filmado en una cámara Super 8 en 1975 en una fiesta familiar. Cuando crecí, tomé esa cinta de video y la pasé a VHS. Comencé a pasearme por los pasillos de la escuela de arte con la cinta en los bolsillos. Nada que ver con tu vida. Nada que ver, no, mis padres están vivos, son profesores, pero también lo que yo quería poner en la novela era como un homenaje a ciertos formatos, ciertas tecnologías que están como que ya son medio obsoletas, el VHS, la fotografía, los fanzines, la fotocopia. A mí me parece que tenía un juego. Me gusta la idea del cassette, por ejemplo, esta clase de tecnologías que en el fondo que se van degradando, que se van perdiendo, y mientras se van perdiendo, mientras uno más las usa y más las reproduce, y en el fondo, en ese contexto, se van convirtiendo en algo que está en realidad presente dentro de la memoria o dentro de los recuerdos de quien los ocupa. O sea,
O sea, piensa en todas esas películas de VHS que ya no ocupamos, que ya están medias perdidas, en los negativos fotográficos, en los viejos, las viejas sí. O sea, ¿qué hacemos con eso? O sea, ¿qué hacemos con el color de las viejas Polaroid que se van desgastando? O cuando perdí un VHS y el VHS ya no queda mucho, ya hay solo interferencia. Pero, o sea, esa es la única motivación, o hay otra cosa más profunda, más social, no sé. No, yo creo que ahí las lecturas políticas posiblemente las tiene que hacer el lector, si las encuentra. A mí me interesa en el fondo como el preguntarme, yo escribo novelas, entonces me pregunto cómo funcionan las novelas y qué sentido tienen esas novelas en relación a un contexto más grande, pero yo escribo novelas y me parece que el acto de escritura de novela en este momento, por lo menos para mí, es algo que se cruza con la ficción, o sea, se cruza con la memoria personal, se cruza con la autobiografía, se cruza con una serie de elementos. Piensa Facsímil de Zambra. ¿Cuáles son los límites de lo que hace el Alejandro en esa novela? O en Geología de un planeta desierto del Pato Jara, ponte tú. O sea, el Pato y Alejandro están trabajando de la ficción espacios que ellos participaron, pero que están y no están ahí. O sea, la Antofagasta el Pato, el Instituto Nacional del Alejandro, o sea, me parece que las novelas son un espacio para investigar esas preguntas y esas dudas y esos lugares, esas zonas que son medio ambiguas, pero que en el fondo nos definen y nos construyen. Me parece que la novela de Jara, ponte tú, es una novela sobre cómo la geografía de una ciudad en el fondo determina los modos del recuerdo, y en el caso del texto de Alejandro es un poco lo mismo. Estamos conversando con el escritor Álvaro Bizama. Su último libro es Taxidermia, bueno, él mismo lo está contando. Dice, ya. Dale, sí. Una frase es como al final: no soy una persona, soy un proyector, un animal embalsamado que viaja por el espacio. O sea... No, también la novela tiene una voluntad como media lírica y jugar un poco con esa, ¿qué es la novela? Yo creo que siempre es la respuesta que uno hace cuando uno publica una novela, y la novela puede ser cualquier cosa, y en el caso de esto es una novela que tiene muchos costados, muchas vueltas. Obviamente. Ahora, cuando yo decía recién crítico de televisión, sí, es verdad, todo lo intelectual que ustedes quieran, que es Álvaro Bizama y qué sé yo, y escritor, y la memoria y todo esto que estábamos hablando, y sin embargo también es capaz de hacer una crítica, no sé, del Top Chef, de un reality, de un matinal. Entonces eso lo haces con felicidad absoluta. Con felicidad absoluta, además, ¿no? O sea, pero también porque en el fondo yo no creo que haya un límite entre una cosa y otra. Yo creo que uno está ahí metido y le toca leer, le toca ir al cine, le toca ir al teatro. Yo no mucho teatro, pero le toca ver televisión, le toca leer novelas. Ahora, reconoce que a ti te encanta ver televisión, me lo dijiste una vez. Me encanta ver tele porque... Y te gusta ver cualquier tontería. Televisión abierta me encanta, encuentro... Además, este momento, que es un momento así como... A ver, definamos el momento. No, este momento es un desastre, o sea, muchos de los canales están buscando el raspado de la olla de las teleseries turcas para ver si se salvan. Nadie tiene mucho rating. TVN está en fondo planteando cuál es el sentido de una televisión pública. Las áreas dramáticas están, salvo Megavisión, completamente colapsadas. O sea, piensa, y con esto yo creo que ya es el límite, piensa que UCB presentó al Consejo Nacional de Televisión a Que Pachó, el programa El Pollo Valdía, como programa cultural. O sea, y otro programa que se llama Los Caminos de la Iglesia. O sea, bueno, fueron rechazados. Pero ya el gesto, el gesto me parece que yo no sé qué están consumiendo los ejecutivos de la televisión, pero si tú eres espectador es un delirio. O sea, como yo no estoy en la televisión de ninguna forma, ser espectador es un delirio constante de gente haciendo cosas que, como viendo cómo le pasa, porque en el fondo no hay nada planificado, viendo cómo le pegan el palo al gato, ¿cachai? O sea, viendo a ver si le sale de chiripa. Yo creo que el Mega, que tiene una cosa un poquito más planificada, o ha pensado un poco más con un... ¿Pero qué crees tú que tú dices lo que está pasando ahora, un desastre, están raspando la olla, pero siempre hay una, de parte de los críticos de televisión, una mirada así que bueno, que la televisión... a mí, por ejemplo, me gustan los reality, ponte tú, me gustan, y creo, ponte tú, que hace un par de años, 3 o 4 años, que no había un buen reality, hasta, ponte tú,
MasterChef y Top Chef, que a mí me gustaron, pero me gustaron porque eran buenos relatos. O sea, el casting de MasterChef era impecable, o sea, los tipos no, o sea, era impecable. O sea, encontraron a esta señora como de 90 años, 85 Eliana. años, la señora Eliana, encontraron a este chico que trabajaba como recolector en las ferias libres, y encontraron, estaba muy bien casteado, y eso simplemente permitió que la cuestión fuera para adelante y terminó muy mal, por supuesto, pero ¿por qué terminó muy mal? Porque se echaron la marca. ¿Cómo? Se echaron la marca, o sea, en el fondo cuando los reality, yo creo que construyen muchas veces fábulas de identificación, y MasterChef tenía esa fábula de identificación tal y como no había sido hace mucho tiempo. Yo creo que ¿Y por qué se le echaron? Porque en el fondo nunca estuvo muy claro por qué ganó la chica que ganó, por qué todo el mundo quería a este chico que se llama Ignacio, porque en el fondo la gente no leyó tan claro el hecho de que ella en la primera pasada no tuviera ningún voto y luego ganara con el plato. O sea, se produjo una cosa que poco clara, bien poco clara, que yo creo que claro, lo que decía el chef era claro, o sea, el plato de la chica era mejor y se acabó, pero en términos de narrativos era muy poco clara. Y esa narración, en el fondo, la gente encuentra espacio de identificación. Entonces la gente quería que por alguna vez ganaran los que eran más cercanos a ella, Ignacio, toda esta señora Leonora. Era bien interesante. Ahora, el fenómeno. Anoche hubo otro programa donde la ganadora era jueza. Era jueza, claro, pues si ya pasó estatus. Bueno, una de las juezas, digamos, pero y es se siguen haciendo programas sobre eso, y van a seguir inventando. Van a tener MasterChef niño, MasterChef perro, sí, MasterChef ¿y gato. qué te parece eso? Me parece que la lógica del formato, que la franquicia va a ser así. Me hubiera gustado que hubiera más Top Chef, por ejemplo. Top Chef a mí me gustó porque nunca nada explotó en Top Chef. Todo estaba concentrado, todos estaban como con odios, nadie verbalizaba nada, todo era un juego como de precisión técnico que nadie podía fallar. Entonces, esa tensión hubiera sido, me gustaría que la repitieran así. No van a repetir, no creo que los chefs se arriesguen de nuevo a ser evaluados por otros, ¿cachai? Pero yo creo que ahí hay una cosa que Álvaro Bizama, ya que estamos haciendo crítica de televisión, ¿cuál es el mejor programa de televisión que tú dirías que existe en el momento en la televisión abierta? Por gusto personal, a mí me gusta mucho Dueño del Paraíso. Y le va pésimo. Le va pésimo, pero eso no sé. Le va pésimo. Ahí está el tema. O sea, Paraíso, o sea, yo me gusta mucho. Eso es lo que yo estoy viendo como en televisión abierta. Estuve mirando la cultura del sexo, por ejemplo. Un capítulo me gustó mucho, que era justamente el capítulo que menos parecía a la cultura del sexo, que era un capítulo pero eso en general hace rato que ¿Pero cuál es tu última crítica? ¿Qué publicaste? El domingo, ¿de qué escribí? No me acuerdo en este momento de qué escribí el domingo, pero escribí de... Ahora se me olvida. Bueno. No, pasa que las publico y como que se borran. 30 minutos que pasó sin pena ni gloria. ¿Y por qué pasó sin pena ni gloria? Yo creo que en el fondo es un programa de nicho, programado en un prime el sábado, no tenía mucho futuro. Y eso, o sea, ahora yo creo que hay que ver cómo le va, porque también piensa que 30 minutos es un programa que va a seguir dando frutos durante 3 o 4 años más, o sea, lo van a seguir reprogramando y todo. ¿Te gustaría, me imagino, que así como estamos hablando y de rating y de todo la exposición que tienen estos programas y el espacio que le dan, que hubiera un programa así donde, mira, hablemos de taxidermia y hablemos de esto, y que tú ¿y por qué? ¿Por qué no es posible? Y cuando no tiene rating, es una eterna pregunta. Y es interesante hacértela a ti porque tú justamente estás en los dos mundos. Entiendes el mundo de la televisión, entiendes cómo funciona, y estás en el mundo de la literatura. Yo creo que porque simplemente una cuestión muy básica. Te coloco un ejemplo. La audiencia de un programa de televisión, ¿cuánto un punto de rating? ¿Cuántas personas son un punto de rating? Muchas, no sé. Muchas personas. no me acuerdo en este momento exactamente. Pero un libro que vende en Chile vende 2.000 ejemplares. O sea, un punto de rating son muchísimos más. O sea, un libro como el del Parche Ortega, Logia, va para los 25.000, eso no debe ser ni la mitad de un punto de rating. Y ese es un libro que en el fondo... Entonces,
colocar esos espacios la literatura es un campo de nicho, es un nicho muy específico, muy puntual dentro del campo. O sea, tú no reclamas eso, que por qué no nos dan más espacio, en fin. No sé, me encantaría, pero también yo siento que la literatura es un espacio de libertad y un espacio de nicho, y que cuando se ha hecho como en términos como medio programáticos, medio de difusión, como show de los libros, termináis también por chacrear un poco el asunto, en el sentido de que se vuelve simplemente como una difusión. Que hay que hacer un show para que hay que hacer un show para que vender los libros. Entonces yo creo que eso tiene que ser. Yo he hecho menos programas de conversación, por supuesto, y me encantaría ver alguno, pero también siento que es complejo, porque en el fondo la literatura también reproduce esos nichos que se dan también al resto de la sociedad. Entonces no es que haya una literatura, o sea, yo escribo, pero hay más gente que está haciendo otros libros muy distintos en otro campo. Entonces también exigir esa uniformidad, exigir que esté todo en un mismo lugar, exigir que todo sea igual, es también engañoso. Yo creo que ahí hay algo que no me parece tan plausible. Los escritores, por lo general, escriben columnas, como en tu caso, no todos, hacen críticas también literarias, y también opinan mucho, desde la intelectualidad se opina mucho sobre lo que pasa en el país. Recién tú me decías en broma, ¿me vas a preguntar por Lorenzini? No, y Lorenzini se dejó servido. Sí. Y lo miran con una sonrisa así sarcástica, porque lo deben ver desde el punto de vista casi de la literatura. Es decir, mira lo que pasa. No, yo trato de no ver las cosas de la literatura. Para mí la literatura es una cuestión tan privada y tan íntima y tan absorbente que sería muy iluso decir que miro por la literatura ese prisma. O sea, cuando escribo televisión trato de ser un espectador. O sea, lo que sí creo, no sé, yo creo que trato de pensar como un ciudadano a pie. Me parece que es como, y trato de pensar con cierto grado de sentido común. O sea, claro, por ejemplo, un día un actor me dice, a mí me encantaría, creo que fue el Pancho Pérez Banen, hablando de esto, que hay cosas que suceden en la realidad que dan ganas de que sean una serie, una película. Claro. Me encantaría ser de Hugo Bravo, me dice. A propósito del caso Penta. ¿Tú te gustaría escribir una novela basada en...? O sea, yo creo que la novela del caso Penta ya está escrita. O sea, es una novela... O sea, si uno quiere entender el caso Penta o las tramas del caso Penta en términos como simbólicos, hay una novela de Tom Wolfe de los años 80 que se llama Lograr las vanidades. Si yo vuelvo a lograr las vanidades de Tom Wolfe, que la estuve releyendo justamente a partir del caso Penta, me doy cuenta que la trama que Wolfe escribe en esa novela, que es ficción pura, los modos que se relaciona lo político con lo social, con lo cultural, con todo ese espacio, Wolfe describe esas tramas con cómo se ponen en marcha los partidos políticos, cómo se ponen en marcha las operaciones legales, etcétera. Wolfe describe muy bien. No sé, si yo quiero entender el caso Penta, creo que Ponte tú Lograr las vanidades es una novela que para mí describe como esos espacios. No tengo que salir a buscarla. Ahora, yo creo que el caso Penta es una novela maravillosa. O sea, este martillero que se venga, Hugo Bravo, y todos son compañeros de colegio. La relación de sumisión absoluta de Elena Bombara, Jovino Novoa, o sea, esa relación es una novela de Philip Roth. Absolutamente. O sea, pero la verdad es que, claro, nosotros nos reímos acá, pero si uno piensa un poquito más seriamente en el daño que hace a una sociedad, a un país, ese y otros tantos casos, ¿no es cierto? Claro. Se deja de reír, te puede llegar a dar yo creo que es atroz. Yo creo que es atroz el momento en que llevan a la Elena Bombara a la tumba de Jaime Guzmán. O sea, esa a mí ya no me causa risa. O sea, llevan a Elena Bombara a la tumba de Jaime Guzmán y hacen y la presentan para que en fondo entienda la doctrina del partido. O sea, eso es literario, puede ser leído como literario, pero es monstruoso. Es monstruoso ese silencio, es atroz. O sea, yo creo que uno se termina riendo porque si se lo toma en serio es deprimente y es vergonzoso y es inaceptable. A propósito de la cultura, de la literatura y todo lo demás, la reforma educacional, que se habla tanto, ¿no es cierto?, de la necesidad de educación. ¿Dónde estudiaste tú? Yo estudié en un colegio... Yo estudié en un colegio que tenía la peor combinación, que era un colegio de alta exigencia académica, regentado por curas pobres, o sea, por curas progres. Bueno, si eran progres. Sí, el cura andaba como en moto, era bien impresentable todo. ¿Por qué? Porque en el fondo era catolicismo duro, pero vendido de buena onda. ¿Cuál? Un colegio que se llama Rubén Castro en Viña. ¿Y quiénes eran los...? Dependía de la católica y era un colegio todo lo que escribe Sambre en facsímil, yo lo viví.
Ya. Completo, mis compañeros bien, quién postulaba el mejor puntaje, o sea, me acuerdo que dieron los resultados de la PSU, o sea, y un pelotudo me llamó para decirme qué puntaje había sacado, y como que no podía entender que yo había sacado tan alto puntaje, no, una cosa impresentable, así. Entonces yo creo que como esa ficción de los colegios emblemáticos está bien que se acabe. ¿Ah, sí? Sí, o sea, como está bien que desaparezca la selección, o sea, me parece que yo viví ese ambiente, viví eso que describe Alejandro en Facsímil, Alejandro Zambra. Aprender a copiar, aprender a robar antes que aprender a leer. La violencia, el bullying. Pero ¿por qué tú vas a dar por hecho que los colegios emblemáticos se aprende a copiar, a robar qué? A robar información del otro, claro. Me voy a sacar de contexto, como le pasó, parece al diputado Lorenzini. Ya, está servido Lorenzini hoy día. Sí. Compro ficha, como dice. Pero, por ejemplo, ¿tú crees que se puede mejorar el acceso a la literatura, el gusto por la literatura, el gusto por la lectura en los colegios? ¿O es una utopía esa cuestión que ya da lata, que se repite y se repite? Yo creo que son dos cosas. Yo creo que uno tiene que ver con el capital cultural de la familia, eso es claramente verdad. Pero también tiene que ver con los y aquí no hablo de los profesores de castellano, hablo de los profesores de historia, de los profesores de arte, de los profesores de inglés. Hablo de que todo es algo que en el fondo parte con un... Sí, o sea, no vamos a crear más lectores, pero sí vamos a crear lectores más inteligentes y sí vamos o sea, en el fondo uno no puede setear, uno puede dirigir lo que van a leer los alumnos. Lo que puede darle herramientas para leer y puede darle herramientas para mirar y puede darle una batería de lugares donde pueden estar y ficciones a las cuales puede recurrir para entenderse. ¿Te gustaría que tus libros fueran lectura obligatoria en los colegios? O sea, yo creo que eso lo tienen que decir otros. No, pero juégatela. O sea, me encantaría, pero a todo el mundo le encantaría que fuera lectura. ¿Ego? No, me encantaría, me gustaría que llegara a más gente, no es por ego, sí, no. No digo, pero tú dices, bueno, tienen el valor literario suficiente como para que sean... o sea, me gustaría que fueran los libros míos, los libros de Pancho Ortega, los libros de Pato Jara, los libros de Alejandro Zambra, los libros de la María José Briagallo, los libros de Alejandra Costamaño, los libros de Marcelo Mellado, los libros... O sea, de Pedro Lemebel. Pedro Lemebel ya está en los colegios, hay un texto precioso de la Alejandra Costamaña que publicó en Anfibia sobre cuando ella hace talleres, les da a leer Lemebel y como las caras y cómo eso los modifica. O sea, Lemebel es completamente relevante en la lectura de lo que es la sociedad chilena ahora. Una auditora dice que te pregunte, ¿qué programa cultural ha valorado? ¿Qué programa cultural valoré? ¿Qué programa cultural me gustó? Silencio. Sí, que tengo tanto con la memoria muy mala. ¿Sabéis qué me gustó? Me gustaron, pero hace mucho tiempo atrás, en el People and Arts, que era un canal que existía, había una serie de documentales que se llama Omnibus, y había uno que animaba a Robbie Robertson, que es un guitarrista, y era un documental, yo me haber visto un documental sobre Oscar Wilde. Ya, bueno. Es que déjame terminar. Y el principal tipo que salió hablando del documental de Oscar Wilde era el vocalista de los Pet Shop Boys. Y el tipo hablaba con más propiedad de Oscar Wilde que los profesores de literatura que salían entrevistados. Buenísimo. O sea, me parece que cuando Neil Tennant dice, bueno, en realidad lo que pasa con Oscar Wilde es esto, otro, y esto entra el juicio, me parece que ahí están los cruces donde yo me siento absolutamente cómodo y veo las cosas como pueden suceder. El documental de los rockers de Matías Pinochet, por ejemplo, que está en YouTube, me parece que... Ya. Volviendo al tema, última pregunta para Bizama. ¿Su libro Taxidermia es lo último? Sí, lo último está... ¿Pero lo que se viene? Yo sé que estás escribiendo otro, a punto de terminar. Terminé otro y está ahí, pero no, eso tiene para un par de años más. Con mi mujer... Pero no, con mi mujer estamos haciendo una cosa muy bonita, que es un libro sobre... memoria. Con Carla estamos armando un libro sobre memorabilia de los 80 y los 90 para Random House, que va a salir a fin de año, sobre objetos y de los 80 y los 90. Y un texto sobre... o sea, es un libro que estamos haciendo los dos, entonces yo también lo estoy valorando porque estamos trabajando los dos y todo, y eso va a estar precioso. Yo creo que es muy lindo. Oye, tú que sabes de cómo se escribe, Lorenzini, ¿por qué dijiste que está servido?
No, porque Bueno, impresentable, o sea. Ya, pero ¿tú sabes lo que dijo? No, básicamente, ¿Tú crees en la política de las cuñas? ¿Tú crees en eso, cuando uno dice algo y después se queda solamente con una frase? yo creo que febrero es el peor mes para los políticos. Yo creo que la ausencia de Iván Moreira ha hecho que aparezca el pequeño Iván Moreira mucho hoy día. Y yo creo honestamente que un tema como el aborto, que es absolutamente sensible y es absolutamente necesario legislar y es urgente, porque es una urgencia que viene hace 20 o 30 años. ¿Ya? Un político del carrete de Lorenzini, de la talla de Lorenzini, del lugar simbólico que él mismo Pero se tú, asigna. a ver, hagamos una prueba, hagamos un ejercicio, Bizama. ¿Tú sabes qué dijo él, además de esa frase? Sí, leí la cuestión. O sea, el tipo dijo... ¿Qué es lo que está poniendo él? Básicamente el tipo está hablando de las causales, cómo comprobar que es una violación, ¿no es cierto? Claro, y que está, según uno lee en el proyecto, no es un tribunal ni nadie, sino el médico a decir sí, una junta médica a decir sí, es violación o no violación. Entonces él lo que está hablando es que que ojo con eso, que hay que precisarlo muy bien, porque también puede ocurrir que no sea una violación, que tú, no sé, te drogaron, que en fin, y tú dices, sí, fue una violación, ¿cómo comprobarlo? Y que él encuentra que se tienen que precisar eso. Claro, la palabra donde uno dice, no, está mal, es cuando dice que lo del traguito de más. No, yo creo que ahí el tema de la autodeterminación de la mujer que dice que no es absolutamente claro. Ya, pero eso que dice no, ¿qué? Que dice que el tema del traguito y toda esa vuelta, cuando la mujer dice no, es no. Ya. Y eso Lorenzini no lo leyó nunca en lo que dijo. Esa es tu opinión. Ya, gracias Álvaro Bizama. Recordemos, gracias, Taxidermia está a la venta, uno de los buenos libros para leer en estas vacaciones. Gracias, chau, Cecilia, siempre. Bueno.